El tórax, ¿no es cierto?, está por debajo del cuello, como podemos ver, hasta lo que es la región abdominal, ¿no es cierto? Y primeramente vamos a empezar hablando de lo que es la parte de osteología, ¿no? Vamos a dar un pequeño repaso en sí, ¿ya? Para hablar de lo que es el tórax en sí, de los huesos, específicamente vamos a empezar hablando de lo que es la columna vertebral como tal, las costillas y el esternón en este caso, ¿ya? En relación a lo que son la columna vertebral, vamos a hablar especialmente de las vértebras torácicas. Para hablar de las vértebras en este caso, ya, primeramente vamos a ver, ¿no es cierto?, la disposición de lo que es la columna vertebral. Como bien sabemos, las vértebras en relación a lo que es el segmento se van a dividir, ¿no es cierto? Los que están de verde van a ser las vértebras cervicales, los del color naranjado, las vértebras torácicas o dorsales, y los de rosado son las vértebras lumbares, y las vértebras sacras son de color celeste, ¿verdad? Y por último, las vértebras coxígeas. Como tenemos aquí un número, en sí, en este caso tendríamos 34 vértebras, ¿verdad? Pero hay una inconstante en relación a lo que es las vértebras coxígeas. En algunos textos van a encontrar ya con número de 3 y en algunos 5, ¿no? Entonces, un término medio estamos colocando el número de 4, en lo cual nos va a dar 34 vértebras. Estas vértebras, como podemos ver en acá, van a conformar lo que es la columna vertebral, ¿ya? La columna vertebral, desde un punto de vista antero-posterior, en este caso postero-anterior, ¿no es cierto?, es rectilínea, ¿verdad? Pero si lo metemos aquí, lo que es los casos clínicos, puede haber, digamos, desviaciones, ¿no es cierto?, a la derecha o a la izquierda. Entonces, esa desviación, ¿qué se va a denominar? Escoliosis, ¿verdad? Puede ser una escoliosis a la derecha o a la izquierda. Entre otras, ¿no es cierto? Si miramos desde adelante para atrás, en este caso como en esta imagen, ¿no es cierto?, vamos a tener en lo que es las vértebras cervicales, van a tener una pronunciación, en este caso, convexa, ¿no es cierto? Entonces va a ser una... Si miramos desde anteriormente va a ser una psicosis, pero si es que veo desde la parte posterior como en la imagen, entonces a nivel de las vértebras cervicales va a ser una lordosis, ¿verdad? Pero si miro de adelante, o sea, ya es lo contrario, ¿verdad? Entonces esa parte, ¿no? O sea, si la pregunta les dice, ¿no?, desde un punto de vista anterior, puede decir, o la pregunta puede decir desde un punto de vista posterior. En este caso, desde un punto de vista posterior, la región cervicales tiene una lordosis en este caso, ¿no? Mientras la torácica tiene lo que es la cifosis, ¿ya? En relación a lo que es esto, ¿por qué les menciono, no? Porque qué tal si les preguntan en relación a lo que son los casos clínicos, ¿verdad? Porque estas serían, digamos, las pronunciaciones normales, pero en algunos casos van a estar más acentuados, en este caso, estas curvaturas. Y otra cosa que ustedes deben conocer son las partes, ¿no?, de una vértebra común, es decir, un vértebra tipo. Como en la imagen tenemos, o sea, las partes de una vértebra tipo, en este caso, vamos a encontrar lo que es un cuerpo, ¿verdad? Después vamos a tener lo que es un arco posterior. El arco posterior va a estar conformado por lo que son las láminas, ¿no?, en el color amarillo anaranjado, lo que ven ahí. Después, un poco anterior sería lo que es de color azul, van a ser las apófisis articulares. Las que van a estar sobresalidas hacia superiormente van a ser las apófisis articulares superiores, y las que están inferiormente son las apófisis articulares inferiores. Posteriormente, ¿no?, de color verde lechuga, lo que están viendo son las apófisis espinosas.
Y lateralmente de color rojo vamos a encontrar lo que son los apófisis transversas. Aparte de eso, encontramos en la parte media, ¿verdad?, un orificio, ¿no es cierto? El orificio, ¿qué se llama ese orificio? Al agujero vertebral, ¿verdad? O en otros textos tal vez van a leer ustedes como lo que es el orificio zaquilio, ¿ya? Entonces, si damos un pequeño repaso, ¿no? Decimos, por ahí en el examen de escrito les pregunto, bueno, los siguientes son partes de una vértebra, ¿no? Una vértebra tipo. En este caso vamos a encontrar el cuerpo, ¿no es cierto?, las apófisis articulares, las láminas, apófisis espinosas, las apófisis transversas y el agujero vertebral, ¿no es cierto? Esos serían las partes de una vértebra común. Obviamente va a haber algunas características particulares en relación al segmento y de cada una de las vértebras. Por ejemplo, mencionarles, ¿no?, que en las vértebras cervicales, la primera se llama atlas, ¿verdad? En esta vamos a encontrar las masas, los arcos, las masas laterales y los arcos, ¿no es cierto? El arco anterior, arco posterior, todo eso. En lo que es la segunda cervical, la cual se denomina el axis, una característica vamos a encontrar lo que es la apófisis odontoides, ¿verdad? Entre la séptima vértebra cervical de la misma forma, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene esa vértebra? La vértebra prominente, ¿verdad? Aparte de esa vértebra prominente, tiene un tubérculo, ¿verdad?, para lo que es el ganglio cervical inferior o ganglio tóraco cervical, ¿no es cierto? ¿Qué se llama? ¿Eso es cortadura o eso superficie? ¿En algún momento han escuchado de lo que es el tubérculo de Jessenach? Ya, entonces se llama eso, ¿no? O también de lo que es del ganglio cervical inferior o ganglio estelar, ¿no? Entonces ahí se va a alojar, ¿verdad? Y otras características serían, por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos las vértebras cervicales, ¿no es cierto?, las vértebras torácicas y las lumbares. En las lumbares, como ustedes pueden ver, el cuerpo en este caso, ¿no?, es de mayor volumen, ¿verdad? Entonces esas características ustedes un poquito ya lo van a desglosar en este caso y van a escribiñar en este caso, identificar, ¿no? Porque en sí en esta tarde tenemos que hablar de todo lo que es el tórax, ¿verdad? Empezando de lo que es la parte de osteología, terminando en las vísceras. Entonces el tiempo no nos va a dar, ¿no? Por eso también, digamos, lo más resaltante vamos a mencionar. Posterior a las vértebras, vamos a hablar de lo que son las costillas, ¿verdad? Entonces, estas costillas, como pueden ver, vamos a tener 12 costillas a cada lado, ¿verdad? 7 costillas verdaderas, ¿no es cierto?, las cuales directamente se van a articular en la parte anterior con el esternón, ¿verdad? Y las 3 siguientes son las costillas falsas y las 2 últimas son las costillas flotantes, ¿no? En total tenemos 12 costillas, ¿no es cierto?, a cada lado. En total son 24, ¿no es cierto? Aparte de estas costillas, bueno, debe estar en la siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos la numeración, ¿no es cierto?, de las costillas. Aparte de que se clasifican, ¿no es cierto?, en costillas verdaderas, falsas y flotantes, hay también, igual que en las vértebras, características particulares de cada una de estas costillas. Por ejemplo, la primera costilla, como pueden ver, ¿no es cierto?, su disposición más o menos va a ser así, transversa, como mi mano, ¿no? Entonces, por lo cual va a tener una cara superior y una cara inferior. Va a tener un borde anterior y borde posterior. Mientras los demás, la disposición ya más o menos es de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, ya no va a tener una cara superior, ¿no es cierto?, sino ya va a ser una cara externa y el otro va a ser una cara interna.
Entonces, esas serían las diferencias, ¿no? Tal vez hay que dar un poco de énfasis en lo que es en la primera costilla, ¿no es cierto? Una de ellas les decía, ¿no? De que tiene, sus caras van a ser una cara superior y una cara inferior, ¿no es cierto? En la cara superior, como pueden ver en la imagen, ¿no es cierto?, tienen excavaciones, ¿no?, las cuales van a ser, por ejemplo, va a haber un surco para el músculo subclavio, también está el surco de la vena subclavia, y también encontramos lo que es el surco de la arteria subclavia. Ese surco que está más pronunciado, ¿no es cierto?, donde dice surco de la arteria subclavia, a nivel de ese surco también pasa lo que es todo el plexo braquial, ¿verdad? Entonces, donde dice tubérculo del músculo escaleno anterior, ahí se va a insertar el músculo escaleno anterior. Entonces, a estos dos paquetes, es decir, a la arteria subclavial y a la vena subclavial, lo va a dividir ¿quién? El músculo escaleno anterior. Es decir, no pasa, ¿no?, como en todos lados, puntitos, ¿no? En algunas estructuras generalmente se ve, ¿no es cierto?, una arteria siempre está acompañado por sus venas, ¿verdad? Pero en este caso no es así, ¿no? Si no, lo separa en este caso lo que es el músculo escaleno anterior. Como nosotros decimos vulgarmente, o sea, los alea, ¿no?, a la vena. Solamente ya se va la arteria subclavial juntamente con todo el paquete de lo que es el plexo braquial. Ya, una de las características que generalmente preguntan. Ahora, este tubérculo del músculo escaleno anterior también tiene su otro nombre, ¿no? ¿Qué se llama? Tubérculo de Lisfranc, ¿no? Hay algunos doctores que les gusta, digamos, preguntar, ¿no?, digamos, por sus otros nombres, ¿ya? Y lo que les decía, los demás costillas, ya, como ya les he dicho, tiene una cara externa y una cara interna, ¿no? Lo que es diferente solamente va a ser la primera, ¿no?, la primera costilla. Obviamente hay también algunas diferencias, por ejemplo, en relación a lo que es la longitud, ¿no es cierto? La primera, como podemos ver, la longitud, digamos, no es tan pronunciada en este caso, ¿no? Mientras la 11ª costilla, fíjense, ¿no?, es más largo. Aparte de esto, estas costillas, en este caso, van a tener un cuerpo, ¿verdad? Y van a tener dos extremos. Un extremo anterior, la cual se va a unir a lo que es al esternón, y el extremo posterior, la cual se va a unir a lo que son las vértebras, ¿no es cierto? A nivel de lo que son los extremos posteriores, también vamos a encontrar lo que son la cabeza como tal, ¿ya?, y el tubérculo, como ven allá en la segunda costilla, ¿no es cierto?, eso es sobresaliente, ¿ya?, las cuales se denominan como el tubérculo, y entre el tubérculo y lo que es la cabeza encontramos a lo que es el cuello, ¿ya? En este caso los tubérculos como tal se van a articular con las apófisis transversas, ¿no? ¿Ya? Algunas de las particularidades. Después, las diferencias son, ¿no?, de que las costillas verdaderas, en este caso, se van a articular con lo que es el esternón, ¿no? La otra imagen, por favor. Como ven aquí, ¿no?, del esternón, las escotaduras, fíjense. Entonces, en estas escotaduras se va a articular lo que son el extremo anterior de las 7 costillas verdaderas, ¿ya? Las cuales son las superficies articulares. Ahora, entre estas superficies articulares también hay espacios, ¿no es cierto?, las cuales van a separar lo que son las superficies articulares. Ahora, si hablamos de lo que es el esternón como tal, ¿no es cierto?, tiene una imagen en este caso de una espada, ¿no es cierto?, la cual tiene un mango, es decir, un agarrador, la cual se denomina el manubrio, ¿no es cierto? Después vamos a encontrar lo que es el cuerpo y una prolongación, la que se denomina la apófisis xifoides. A nivel de lo que es la unión entre el manubrio y el cuerpo, ¿no es cierto?, hay un ángulo, ¿no es cierto?, la cual se denomina lo que es el ángulo de Lewis.
Este ángulo de Lewis también nos va a servir, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, para la división de lo que es el mediastino, entre lo que es el mediastino superior y el mediastino inferior. Como ven, el esternón tiene una cara anterior, otra cara posterior, tiene bordes laterales, en las cuales encontramos, ¿no es cierto?, las superficies articulares, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí era, ¿no?, de lo que es la parte de osteología. Ahora tendríamos que ya meternos en lo que es las articulaciones como tal. Para hablar de lo que son las articulaciones, primeramente vamos a hablar de lo que son las articulaciones de las vértebras en sí, especialmente de lo que son los cuerpos de las vértebras, ¿ya? A nivel de estas articulaciones, primeramente aquí tenemos lo que son las intervertebrales, ¿no?, como les mencionaba, el cuerpo de las vértebras. Este tipo de articulación en este caso va a ser de tipo, ¿qué tipo de articulación es? De tipo sínfisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese tipo de articulación, ¿no?, por ejemplo, si por ahí les preguntan, ¿no?, las articulaciones intervertebrales de tipo sínfisis. Como ven en la imagen, ¿no?, siempre cuando se habla de articulaciones, siempre recuerden ustedes, ¿no?, es la unión de dos superficies, de dos huesos en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las partes de una articulación? Por ejemplo, va a ser una superficie. Ya digamos que este parlante es un hueso y mi mano es otro hueso, entonces va a haber una superficie aquí, en mi mano también otra superficie, ¿verdad? Entonces, esa superficie también va a estar cubierto por una capa cartilaginosa generalmente, ¿no es cierto? Y en algunas articulaciones hay también lo que son las cápsulas, ¿no? Fuera de eso también hay medios de unión. Estos medios de unión son los ligamentos, ¿verdad? Entonces, ese concepto que siempre se tiene que acordar, ¿no es cierto?, las estructuras de una articulación. Entre otras podemos mencionar lo que son las articulaciones intervertebrales, ¿ya?, o también se llaman las articulaciones, como les decía, de los cuerpos de las vértebras. En estos espacios, ¿no es cierto?, tenemos lo que son los cartílagos, ¿no es cierto?, de los cuerpos vertebrales. Otro tipo de articulaciones vamos a encontrar lo que es la siva apofisiario o a nivel de lo que son los apófisis articulares. Lo que anteriormente les mencionaba, ¿no?, ese de azulito en la anterior imagen, había, ¿no es cierto?, apófisis articular superior y apófisis articular inferior, ¿verdad? Entonces, esos apófisis, o sea, se articulan, ¿no es cierto?, entre sí. Entonces, esas articulaciones son también denominadas como articulaciones sivo-apofisiales. Aquí mismo, ¿no?, pero tal vez en la otra diapositiva igual debe ser la misma imagen. La siguiente, por favor. Otro tipo de articulaciones a nivel de las vértebras también vamos a encontrar a nivel de las láminas, ¿no?, a nivel de los arcos vertebrales. Entre otras, también vamos a encontrar la articulación de los apófisis espinosos, ¿no es cierto? Entonces, esos apófisis, entre la articulación de los apófisis espinosos son los ligamentos interespinosos. Aparte de estos ligamentos interespinosos, también tenemos, ¿no es cierto?, alrededor los músculos interespinosos, la cual también van a ir a conformar parte de lo que son estas articulaciones, ¿ya? A nivel de lo que son los apófisis transversas, ¿ya?, también vamos a tener lo que son los ligamentos de la faceta capsular, lateralmente, bueno, más medialmente, perdón, van a ser los ligamentos supraespinosos, ¿ya? Entre los más importantes a nivel de lo que es el resumen de los cuerpos, ya en la parte anterior vamos a encontrar lo que es el ligamento longitudinal anterior, y en la parte posterior de lo que es a nivel de lo que ya sería en este caso el conducto vertebral, ¿no es cierto?,
también vamos a tener lo que es el ligamento longitudinal posterior. Y casi a nivel de las láminas, en este caso, ¿no es cierto?, entre las láminas tenemos lo que es el famoso ligamento amarillo, ¿ya? Entonces, se tienen que acordar, ¿no?, de estos nombres de los ligamentos, si en caso les preguntara, ¿no?, en relación a las articulaciones. Entre otras articulaciones, ya en este caso ya de una costilla con lo que es una vértebra, ya esas articulaciones se denominan como costovertebrales. Lo que les decía, ¿no? La cabeza en este caso, fíjense, se está uniendo casi a nivel de lo que es la lámina, ¿no?, lateralmente a lo que es los apófisis articulares, ¿ya? Y lo que es la parte del tubérculo, lo que les decía de las costillas, fíjense, se están articulando con las apófisis transversas, ¿no? En esta parte tienes el propio ligamento, ¿no?, el costo transverso, el ligamento costo transverso lateral y el ligamento costo transverso medial, ¿ya? Entonces, estas articulaciones, aparte de eso, ¿no?, tienen, como les decía, las cabezas se van a articular con las costillas